Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 10 de abril y les habla el de siempre, Gustavo Franco. Hoy creo que tendremos que hablar un poco más de los aranceles que se anunciaron la semana pasada y que se pusieron en pausa tras ver la reacción de los mercados. En Venezuela pareciera que algunos políticos siguen a la espera de mejores condiciones, de oportunidades, porque claro, la doctrina es que no se puede negociar con el gobierno ni siquiera para negociar políticas que le den alivio al país, o para aprovechar alguna que otra oportunidad que suceda en el plano internacional para arreglar todo lo que se requiere y necesita arreglo estructural en Venezuela. Algo de lo cual me gusta reflexionar es que hay un dicho que creo que viene de China, que dice que allí tienen un partido único pero las políticas cambian, mientras que en Estados Unidos hay un bipartidismo pero las políticas no cambian. Y no hay nada más que hacer que ver los aranceles puestos en la primera presidencia de Donald Trump que no fueron retirados por Biden, la salida del tratado nuclear con Irán, que luego Biden, habiéndolo promovido como vicepresidente de Obama, no lo intentó rescatar. Y claro, lo que se ve en Gaza, Biden fue corresponsable junto a Israel y Netanyahu, y ahora Trump hace lo mismo, sigue esa política continuista, pero de forma mucho más abierta. No hay gran diferencia. Y cuando Trump hablaba de recortar el gasto militar en 50% hace unas semanas, pues hoy habla de aumentar ese gasto y llevarlo al billón de dólares. Que se entienda lo que en inglés es trillion. Y así como logró en el plano retórico quitarle el voto humilde y de la clase trabajadora a los demócratas, lo cierto es que Trump le dio un recorte de impuestos a las clases ricas que Biden no fue capaz o no quiso revertir. Trump entonces es la cara fea de algo que pertenece a la clase política estadounidense, que es cada vez más cínica y arrogante. Esto no es por decir que China sea un país mucho mejor que Estados Unidos, ni de hecho ni siquiera podríamos decir que sea mejor, pero va en su propia trayectoria y es capaz de tomar decisiones distintas en distintos momentos con bastante flexibilidad, mientras que Estados Unidos pues le cuesta mucho tomar decisiones, pero una vez las toma parece que no hay marcha atrás. Ahora, ¿qué podríamos decir sobre Europa? Es un bloque comercial del cual lo único se puede decir es que tiene 450 millones de personas y es un mercado interesante, pero ¿qué empresas tiene para competir con China? ¿Qué empresas tiene para competir con Estados Unidos? Sobre todo en materia de producción de baterías, energías renovables e inteligencia artificial. Europa se ha ido quedando atrasada en este aspecto y me gustaría analizarlo. Empecemos. Empecemos por la Unión Europea porque creo que tiene unos beneficios bastante interesantes como ciudadano, aunque luego también por otro lado se paga un precio de no saber muy bien qué se intenta hacer. Por ejemplo, yo viviendo en España, a mí me encanta esto de poder viajar a una gran cantidad de países sin necesidad de prácticamente mostrar pasaporte y, bueno, los beneficios que en materia de integración esto supone, es decir, puedes recibir personas de otros países, hay mucho atractivo turístico en cada uno de los países, o sea, cada país de la Unión Europea tiene una historia fascinante y que merece conocer y hay una gran facilidad entonces para viajar a estos países y conocerlos, entonces es un gran impulso para las industrias turísticas que de otra forma no tendrían por qué ser tan conocidas habiendo, tantos destinos turísticos del mundo. Entonces se propicia una industria turística interna, por así decirlo, a lo interno de la Unión Europea, que me parece bastante interesante y merece muy digno de ser rescatado, entre otras cosas. Pero el proyecto que a día de hoy es geopolítico, antes no lo era. La Unión Europea empezó en realidad con la idea de ser la Comunidad Económica Europea. Ello pasó luego a una unión monetaria entre algunos países, lo que llamamos la zona euro, y luego se convirtió en una especie de unión a nivel político con el Tratado de Lisboa, que es básicamente la Constitución de Europa. Bueno, esta Constitución de Europa tuvo que ser puesta y sometida a votación en Países Bajos y Francia, y fue rechazada. Y entonces se hizo una alternativa a esto que fue, pasar por el formato de tratado que reformara los tratados de Roma y de Maastricht.
Y de allí nace este Tratado de Lisboa, que antes era la constitución básica de Europa. Pero, incluso siendo este el caso, Irlanda en su constitución tuvo que refrendar este Tratado de Lisboa. Y la primera vez fue rechazada. Se hizo entonces por segunda vez. Y entonces ahí fue cuando Irlanda aceptó y bueno, creo que tenemos desde entonces lo que hoy conocemos como la Unión Europea con sus diferentes instituciones políticas. Entonces lo que ha sido vendido como un mero bloque comercial para construir la paz europea, en realidad poco a poco ha evolucionado a algo que no se sabe bien qué es y a espaldas de los electores en muchos casos. Por ejemplo, hoy, como he dicho en muchos podcasts y textos, se quiere crear un ejército europeo. Y claro, nada más lejos de esa idea fundacional de la Comunidad Económica Europea, que en teoría era que las personas y el capital se trasladaran con mayor facilidad por Europa. Y luego está que, bueno, la política de exteriores siempre tiende al vasallaje pro Estados Unidos. Entonces, por supuesto, no es extrañar que al modificar una serie de variables, la Unión Europea se vea tan errática. Por ejemplo, hace unas semanas el presidente de España, Pedro Sánchez, con quien no tengo precisamente demasiada simpatía justamente por intentar vender la idea del ejército europeo, mostró algo de independencia y sugirió que un representante de la Unión Europea tendría que estar en las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Claro, y esto generó un gran malestar a la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, porque, vamos, esta mujer lo que se ha dedicado es a promover una agenda antirrusa de que Rusia no quiere la paz, de que Europa va a tener que ser garante de la seguridad de Ucrania y, bueno, no tiene una actitud muy diplomática. Y bueno, la historia personal de ella uno no la puede culpar por ser altamente antirrusa. Kaja Kallas es de Estonia, es la ex primera ministra de Estonia, y su madre fue enviada a Siberia cuando su madre tenía solamente 6 meses y pasó tiempo en Siberia hasta los 10 años, por ejemplo. Y sus declaraciones públicas no son las de una diplomática de carrera, sino de alguien que quiere vender una idea a un electorado. Y esta idea es de que con Rusia no se puede negociar, de que hay una amenaza rusa, básicamente. En la entrevista que le dio a El Mundo dijo que es evidente que Rusia no quiere acabar con la guerra, por lo que hay que presionar a Rusia. Ahora hay que preguntarse, como lo hizo Sánchez, si una persona de un país del Báltico con una animadversión personal a Rusia y que su país tiene también agravios pendientes con Rusia, sí, hay que decirlo, si puede representar de la mejor manera a un país que es del Mediterráneo como España. Difícilmente, pienso yo. Y esto es solamente un ejemplo, que conste, pero hay muchos otros en los que los países del sur europeo salen mal representados porque para lo que están es para poner el sol y la playa a los turistas del norte que trabajan en industria y finanzas. Y también hay que decir que tienen otros ítems en su agenda de seguridad interior o de economía o lo que sea. Pareciera que Kaja Kallas sigue aferrada a una idea que tendría que haber sido enterrada al menos desde el final de la Guerra Fría. Por un lado, se reserva mucho comedimiento para dirigirse a los Estados Unidos en un tema que afecta el bienestar europeo, como es el tema de los aranceles, y por otro lado, es totalmente antirrusa. Lo cierto es que Donald Trump odia a la Unión Europea y piensa que los líderes son ineficientes e incompetentes, en lo cual, por cierto, no necesariamente está equivocado. Pero él lo que ve es que hay un déficit en una balanza comercial con los países de Europa a los que él se supone que está encargado de proteger ante cualquier cosa. Y lo que ve, por ejemplo, es a Kaja Kallas, por ejemplo, con una actitud un poco temeraria ante lo que ella dice que es la amenaza rusa y sencillamente no tiene las cartas para andar con ese tipo de actitudes. Entonces, pues Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance se preguntan, bueno, pero si esta gente no se comporta de acuerdo al poder militar que tienen, pues a lo mejor hay que darles un tirón de orejas, no sé. Y de momento hay que decir, bueno, ha postergado los aranceles unos 90 días para dar oportunidad a los mercados de adaptarse, cuando se intuye además que habrá una recesión. Bueno, postergó los aranceles unos 90 días, con excepción de China. Bueno, Kaja Kallas justamente es con Pedro Sánchez con quien ha tenido las mayores diferencias últimamente. El rearme europeo está enmarcado en lo que los medios de comunicación en España llaman la amenaza rusa. Y la verdad es que es un excelente artificio para hacer referencia a una posible y ambiguo, ¿sabes? Es como que etéreo, una amenaza que está ahí, pero no la puedes concretar.
Porque si llegas a lo concreto y a lo que hay en el fondo del asunto, pues a lo mejor es que te das cuenta de que Rusia tenía un agravio en cuanto a la expansión de la OTAN, por ejemplo, por decir una cosa. Pero lo cierto es que para España, una amenaza rusa, siendo un país del Mediterráneo, pues debería tener otros ítems en su agenda de seguridad nacional que son muy distintos a los países del Báltico, por ejemplo, y de Europa del Este. Las culturas que hay en un país del Mediterráneo es muy distinta a la de países como del que viene Kaja Kallas, que se han forjado por rivalidades militares y políticas históricas muy distintas. Es decir, España es un país que tiene ciudades en el continente africano que limitan con Marruecos y naturalmente, ¿qué va a estar pensando España de Rusia? O sea, para España, en términos militares, no puede ser que Rusia sea una amenaza para su seguridad nacional. Entonces estamos ante uno de los grandes desafíos de Europa, lidiar con la guerra de Rusia y Ucrania, y también estamos viendo que mejor se hubiese quedado la Unión Europea en un bloque comercial netamente, porque ahora lo que queda es una burocracia que es electa mediante mecanismos muy distanciados de la ciudadanía, con un Parlamento Europeo, pero que luego es el que nombra los cargos en otras de las 7 instituciones fundamentales de la Unión, como la Comisión Europea, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas. Esta mentalidad burocrática, que para mí está disfrazada de institucionalidad, es un impedimento para que el bloque pueda desempeñarse como un actor político en el ámbito internacional de forma creíble. Se insiste en unos supuestos valores europeos que son palabras vacías, que se usan como excusa o como justificación para decir que quien no se ajusta a estos valores debe ser un enemigo y que atenta contra la seguridad europea. Sirve como el freno de mano para no tener que hacer una diplomacia efectiva y que tome en cuenta los intereses de los países que conforman la Unión Europea. Y con esta falta de diplomacia, con estas ganas de imponerse a los otros países, claro, quien paga los platos rotos es el socio en materia de seguridad, Estados Unidos. Y claro, si tienes el respaldo de la potencia militar más grande que ha existido, pues claro, la Unión Europea se siente con mucha capacidad de imponer sus condiciones, pero una vez que ya le quitan ese respaldo, ¿quién es la Unión Europea en el ámbito internacional? Y ahora, hablando de la Unión Europea, hay que también pensar en esa relación que tiene la Unión Europea con los Estados Unidos. Y pareciera que están allí para darle a Estados Unidos aquellos productos que se consiguen más baratos, porque la economía de Estados Unidos está altamente financiarizada. Y lo está así porque es una economía que está diseñada para tal fin, o al menos eso parece. Los déficits comerciales vienen desde hace más de 5 décadas y sin embargo, el poder militar de Estados Unidos es cada vez más grande, más global y más innovador en las materias tecnológicas. Las alianzas estratégicas para mantener el dólar como moneda de reserva hace que aquellos países que tienen superávits en dólares, lejos de reinvertir esta rentabilidad en sus propias economías, hacen que ese excedente le dé rendimientos en los mercados bursátiles americanos, es decir, el New York Stock Exchange o el Nasdaq, por ejemplo, también, y también invierten en el sector inmobiliario. También financian la deuda de los Estados Unidos a través de la compra de bonos, que se percibe ahí el consenso de que es un vehículo financiero sin ningún tipo de riesgo, al menos hasta hace poco menos de 1 año y medio, puede decirse. Y entonces, muchas veces lo que se otorga a cambio es que aquellos países que financian la deuda de los Estados Unidos reciben seguridad. El caso más emblemático es el de Arabia Saudí y el petrodólar en el año 73, que le dio un empuje adicional al dólar como reserva internacional pese a que dejó de estar respaldada en oro. El shock de Nixon en el año 71, es como se le denomina a cuando Estados Unidos dejó de usar el oro como respaldo para hacer una divisa fiat, sirvió para adaptar a Estados Unidos a la realidad de que iba a ser un país deficitario y para el resto del mundo el origen de los superávits. Dejó de estar respaldado por el oro, pero el dólar en buena medida está respaldado por la confianza y por los servicios financieros que es capaz de dar. Fíjense que en Estados Unidos, desde la década de los 70, no ha hecho más sino innovar en la cantidad de servicios financieros que es capaz de producir y creo que eso se vio bastante en la crisis del 2008 con por ejemplo, las hipotecas subprime, en las que básicamente se crea una especie de piscina de liquidez donde se juntan todas las hipotecas. Y entonces estas hipotecas pasan de ser riesgosas a
a ser consideradas como una inversión AAA. Y por supuesto, cuando cayeron los mercados en Estados Unidos, pues quien invirtió allí se dio un golpe muy duro. Y este es solamente un ejemplo de los muchos servicios e innovaciones a nivel financiera que hay en Estados Unidos para que la gente, pueda especular y recibir rendimiento a corto plazo. Ahora hago este repaso por si a Donald Trump se le escapaba esta noción. Y dio marcha atrás a la gran mayoría de los aranceles, exceptuando a China por la presión de algunos empresarios y magnates. Por ejemplo, uno que se pronunció en contra de los aranceles fue Bill Ackman, fundador de una firma de fondo de cobertura o de alto riesgo. Es decir, alguien relacionado al mundo de las finanzas y no, por ejemplo, alguien estrictamente relacionado al mundo de la compra y la venta minorista o de la manufactura. Es decir, que a lo mejor no entiende que Estados Unidos, el déficit comercial y su control en las finanzas del mundo es justamente una de las patas o de las palancas que apuntala su hegemonía en el mundo. La posición de los Estados Unidos hasta ahora es un privilegio. Son quienes emiten la moneda del comercio mundial y son sus bancos los que respaldan ese comercio. Estados Unidos crea el dinero y el resto del mundo crea bienes para acceder a ese dinero. La financiarización de la economía estadounidense no es por error. Se podría decir que cuando se dejó el oro, los países superavitarios tienen un acuerdo, o a veces no tienen más alternativa que invertir ese superávit en los productos financieros de los Estados Unidos o en los de bienes raíces. Es decir, son quienes financian el déficit americano. Entonces, Donald Trump, que es tan averso a ese déficit, que a lo mejor le debería tener un poco más de respeto porque podría empezar a destruir lo que ha construido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, de allí viene el círculo virtuoso o vicioso, según el lente en que se vea, a través del cual los países del resto del mundo le financian la deuda a Estados Unidos para que tenga el poderío militar que tiene y para que el dólar siga teniendo la preponderancia y el poder que tiene. Pero entre sanciones y aranceles existe la posibilidad real de que los países salden sus pagos en monedas alternativas al dólar, cosa que es un objetivo muy real de los BRICS, por ejemplo. Si el objetivo de Donald Trump es el de tener una autarquía aislada del mundo en la cual se produce lo que se consume y se consume lo que se produce y bastarse con ello, pues lo de aislarse va por buen camino. Pero lo de la productividad está por verse porque Estados Unidos no tiene una base industrial robusta que proteger. Y en reacción a ello, por ejemplo, China se ha reunido con varios países con los que ha tenido relaciones difíciles, como Japón y Corea, y ha recibido a Pedro Sánchez 3 veces en 3 años, así como, ha tendido puentes con otros países de la Unión Europea y África para hacer frente a lo que llama un bullying unilateral de los Estados Unidos. Entre las sanciones y los aranceles podría lograr deshacer el orden internacional que Estados Unidos creó tras la Segunda Guerra Mundial, en el que el multilateralismo global tenía a Estados Unidos en el centro de todas las relaciones. Pues bien, podría estar poniendo su granito de arena para acabar con ese orden internacional y que además China se coloque en el lugar que Estados Unidos ha ocupado durante todo este tiempo. A fin de cuentas, China produce una gran cantidad de productos y servicios que son más baratos y de una calidad muy buena y que pueden aumentar la competitividad de muchas industrias en Europa, por ejemplo, en Latinoamérica y en África y en Rusia. Por lo cual, sí, efectivamente Donald Trump podría llevar trabajos de vuelta a Estados Unidos, pero muy pocos debido a la automatización y la robótica, y luego que eso tenga el costo de hacer sus propias industrias menos competitivas debido a, por ejemplo, la innovación china en materia de vehículos eléctricos y de baterías. En fin, lo que quiero decir es que Estados Unidos vive de su déficit y mientras más grande es su déficit, pareciera que más poder tiene. Las finanzas de un hogar no aplican para las finanzas de un país como Estados Unidos y eso conviene pensarlo mucho. A mí me gusta ver lo que pasa en Venezuela desde esta óptica internacional, combinar lo que está sucediendo en el ámbito internacional y cómo estos pueden afectar a Venezuela. Porque a veces en Venezuela tenemos la miopía o asumimos de forma errónea que lo que está pasando solamente, con Estados Unidos, que es el gran benefactor de la democracia liberal y de las libertades y tal, y por otro lado Venezuela apoyada por los malos de siempre, es decir, Rusia, Irán y China. Y eso no siempre es así porque creo que lo que sucede con los aranceles de Trump contra una gran cantidad de países, que sí, ya se han pausado, pero
que bueno, pueden volverse a activar en 90 días. Y el tema de las licencias de operación petrolera dentro del país pueden tener el efecto de cambiar la situación de aislamiento de uno y otro país. Venezuela, un país con un sinfín de sanciones, ahora puede estar en el mismo equipo, en el mismo bando de una gran cantidad de países que deberán hacer frente a aranceles. Las cosas le suceden a Venezuela, lo bueno y lo malo, pero por iniciativa propia, olvídense. Y si esto describe a un bando político particular en Venezuela, desafortunadamente es el de la oposición. Porque si bien es posible que de forma fortuita el gobierno de Maduro ha caído en esta situación que podría aliviar su aislamiento, también hay que reconocer la situación en la que se está. Y la oposición, encabezada en este caso por María Corina Machado, pareciera que no la reconocen. Siguen hablando, diciendo que, bueno, lo último que vi fue que María Corina en unas declaraciones dijo que el régimen venezolano no es una dictadura al uso, sino que es una estructura criminal a la que hay que, bueno, meterle un enfoque de aplicación de la justicia. Puede ser o no, pero te puedo asegurar de que lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en esa vía no ha servido. Y por otro lado, el petróleo venezolano es un bien que necesitan muchos países para apalancar sus economías. Y si no, que le pregunten a España, que es el país que más ha crecido en la Unión Europea en 2023 y en 2024. Y curiosamente, en diciembre de 2024 alcanzó un pico de importación petrolera que no se alcanzaba desde 2006. Nadie debería ir en contra de sus propios intereses porque así las cosas son mucho más claras. El mundo está cambiando rápidamente y la oposición debería actuar en concordancia con ello. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escuchar. Les dejo algunos enlaces de interés, como siempre, para que puedan verificar algunas de las informaciones que les di. Y también les dejo los enlaces para que se suscriban a mi newsletter y apoyen mi trabajo o me den una propina. Mil gracias y nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.